¿Cómo están? Los saluda con mucho gusto el profe. Oigan, se inauguraron los Juegos Olímpicos, París 2024, y esta es la mascota oficial. Frigi, el gorro frigio que representa la libertad que utilizaron los revolucionarios franceses durante la Revolución Francesa. Ahí está Frigi, es un gorro frigio con esta como capuchita al frente. Bueno, lo que sí no les han dicho, y es aquí donde el profe les va a platicar, es que el gorro frigio ni es francés ni nació en la Revolución Francesa. Dato muy interesante. Les voy a platicar el por qué. El gorro frigio tiene más de 3.000 años de historia que la humanidad lo ha utilizado. Es decir, no nació en el siglo XVIII, ni en la Revolución Francesa, ni en Francia. Por eso los digo, más de 3.000 años. Y el gorro frigio ha estado en etapas históricas muy importantes, como la Guerra de Troya, como el reinado del rey Midas en Frigia, como la América prerevolucionaria, entre otras muchas tantas cosas. Así que, bueno, sí, tiene más de 3.000 años el gorro frigio y obviamente representado en una de las pinturas más icónicas e históricas del gran pintor Eugene Delacroix en 1800, en cuanto a esta pintura, la libertad guiando al pueblo, con Marianne. Marianne es la imagen femenina que representa a la República Francesa, con los senos descubiertos, que en ese entonces representa que está alimentando al pueblo francés, con un gorro frigio, que representa la libertad. Gran pintura de Eugene Delacroix, la libertad guiando al pueblo, y ahí es donde pues tomo la connotación que ya todos conocemos de la libertad en el gorro frigio. Pero para entender a la mascota Frigi en el 2024, allá en París, hay que irnos a más de 3.000 años antes. Así que hay que entender a esta mascota que tiene más de 3.000 años en la historia de la humanidad. Primero que nada, ¿por qué se llama gorro frigio? Se llama así por Frigia, el imperio frigio, un imperio no muy conocido, surgido en el año 1200 a.C., en lo que hoy es la actual Turquía central. Ahí está el imperio frigio, con su capital, Gordión. Y ahorita vamos a entrar a más detalles. Y uno de los reyes principales del imperio frigio fue el famosísimo, muy famosísimo rey Midas. De acuerdo con los historiadores y los arqueólogos, sí existió un verdadero rey Midas. Hay un rey Midas con un toque mitológico que convertía las cosas en oro y demás, pero sí existió un rey Midas que gobernó, por cierto, en el siglo 8 a.C. el imperio frigio, con su capital Gordión. Paréntesis cultural, uno de los historias que surgen también de Gordión es el muy famoso nudo gordiano, que si alguien llegaba y lo deshacía, iba a ser el gobernante de Asia. Llegó Alejandro Magno, no pudo deshacerlo, pero lo cortó con su espada, y todo lo que ya sabemos de Alejandro Magno como gran gobernante en Asia y todo lo demás, que después haré otro video sobre Alejandro Magno y el nudo gordiano, pero es Gordión, capital del imperio frigio, con el rey Midas en el siglo 8 gobernando ese lugar. Y es en Gordión donde por primera vez hay una representación tallada de un soldado de caballería frigio utilizando el gorro frigio en Gordión. Entonces por eso toma el nombre de gorro frigio, porque es en el imperio frigio donde aparece por primera vez una representación de este gorro de un soldado de caballería en el siglo IX. Ojo, siglo IX antes de Cristo. Por eso les decía, no es del siglo XVIII y no es francés. Es de la Turquía central, del imperio frigio y de Gordión en el siglo IX antes de Cristo. Y aquí viene la mezcla de culturas y todo lo que ha llevado a que hoy Frigi sea la mascota y el símbolo de la libertad en Francia y la mascota de los Juegos Olímpicos. Los griegos, en ese entonces, de acuerdo con la Ilíada de Homero, consideraban a los troyanos socios de los frigios. ¿Por qué? Porque la reina troyana Hécuba era hija de un rey frigio. Entonces aquí vienen ya las mezclas que empiezan a darle connotación a este famoso gorro. Y aquí es donde aparece uno de los otros muy grandes personajes de la historia de la humanidad, el rey troyano París. Sí, París, el que ocasionó la guerra de Troya por robarse a Helena de Troya. Bueno,
Hay representaciones de príncipe troyano, París, artísticas, llevando un gorro frigio. Y estamos hablando ya en la etapa de la guerra de Troya. Va de nuevo, más de 3000 años tiene el famoso gorro frigio. Entonces, con esto, el gorro frigio se convirtió en un símbolo de arte griego, primero. Y después, los romanos, el Imperio Romano, toma el gorro frigio y también lo vuelve parte de su arte y de la cultura romana. ¿Por qué? Aquí viene un dato muy interesante. Porque la mamá de Rómulo y Remo, esos dos niños que son alimentados por la loba capitalina en esa muy famosa escultura de una loba amamantando a dos niños en el arte etrusco, pues esos son Rómulo y Remo. Pues la mamá de Rómulo, fundador de Roma, era hija de un rey troyano. Entonces aquí ya tiene la mezcla de frigios con troyanos, con griegos, con romanos, y es así como el gorro frigio se convierte en un símbolo de los orígenes extranjeros del Imperio Romano. Hasta ahí vamos bien. Se va tejiendo la red de la historia para llegar a lo que es hoy un gorro que es la mascota de los Juegos Olímpicos. Y aquí viene ya la parte de unión. Tras la caída del Imperio Romano, se genera una confusión en el significado del gorro. ¿Por qué? Porque durante el Imperio Romano, en el arte romano, existía el gorro pileus, que aquí les voy a mostrar. Este era el gorro pileus, ¿vale? Es un gorro que le entregaban a los esclavos griegos o romanos cuando eran liberados en la antigua Roma, en el Imperio Romano. Entonces, el gorro pileus, si tú ibas por la calle, en las calles del Imperio Romano en esa época, y veías una persona con este gorro, el gorro pileus, que se parece al frillo, pero no, es el pileus romano, representaba una persona libre, que había sido esclavo, pero ahora ya es libre. Entonces este gorro representaba libertad, ¿vale? En el Imperio Romano. Aquí es donde los historiadores y los arqueólogos coinciden en que hubo una confusión en el siglo XVIII sobre el simbolismo de estos gorros, cuando los artistas revolucionarios europeos en el siglo XVIII, en plena Revolución Francesa, buscaron una representación de la libertad dentro del arte romano, tomaron al gorro frigio, ahí está el gorro frigio, con este capuchón al frente, que representaba, por cierto, estatus en Medio Oriente. Estos artistas revolucionarios tomaron el gorro frigio como representación de la libertad en lugar de tomar al gorro pileus, que era el que representaba la libertad. Entonces el gorro frigio representaba estatus en Medio Oriente y el gorro pileus representaba libertad. Los artistas europeos revolucionarios tomaron el gorro frigio y le dieron la connotación de libertad, la que hoy todos conocemos, todos sabemos y la que todos asociamos con el gorro frigio. Tan es así que es la mascota de los Juegos Olímpicos de París 2024, a más de 3000 años de que este gorro ya existía en nuestro planeta Tierra. También otro elemento importante es que en la América pre-revolucionaria, es decir, en la América, hay que recordar que la primera gran revolución del mundo es la Revolución Francesa, pero hubo una América pre-revolucionaria en 1700, en donde un gran platero, un numismático que creaba monedas, Paul Revere, creó esta moneda con un gorro frigio, una serpiente de cascabel, 13 huevos que representan las 13 colonias, bueno, pero el gorro frigio ya aparece en América como símbolo de libertad y como símbolo de la revolución americana, en la América pre-revolucionaria. Y ya después, ahora sí, durante la Revolución Francesa, 1789, el gorro frigio se convierte en el símbolo de libertad. Aparece en pinturas, en ilustraciones, en las estatuas de Marianne. Les reitero, Marianne es esta figura femenina que representa a la República Francesa. Marianne, aquí en la pintura de Delacroix,
pero hay infinidad de pinturas, de esculturas, sobre todo de Marianne, con un gorro frigio. Ya es ahí donde ahora sí el gorro frigio, por unanimidad, se convierte en un símbolo de la Revolución Francesa, de los revolucionarios franceses y de la libertad. Hoy este gorro, después de 3000 años de estar en el planeta Tierra y pasar por los troyanos, los frigios, los griegos, los romanos, América, llegó hasta París y se convirtió en la mascota oficial de los Juegos Olímpicos, que representa la libertad después de la Revolución Francesa. Hoy es Frigi, la mascota de París 2024. Así como siempre se los digo, somos hijos de la historia. Les mando un gran abrazo, el profe. Nos vemos en la próxima. Saludos.